Hermanos, hermanas, Jesús los ama. Por favor, acérquense. Podemos hablar. Hola, increíbles espectadores de todo el mundo. Dios los bendiga mientras escuchan este poderoso testimonio de nuestro hermano Fernando. Este testimonio fue compartido originalmente en persa y traducido al inglés. Y ahora, adaptado y narrado en español para el beneficio de todos ustedes. Los animamos a compartir este testimonio con un amigo, hermano o alguien que necesite esperanza hoy. También nos gustaría que comentaran desde dónde nos están viendo y nos encantaría orar por ustedes y por su ciudad. Gracias y que Dios los bendiga. Mi nombre es Fernando Ramírez. Nací y crecí en la antigua ciudad de San Gabriel, un lugar donde la fe no es solo practicada, sino que respira por las calles, las casas, el aire mismo que se inhala. Si creces allí, la creencia no es una pregunta. Es una certeza que se te entrega antes de que aprendas a preguntar por qué. Recuerdo el día en que todo cambió con una claridad inquietante. No comenzó como un día de duda, sino como un día de convicción. Era tarde cuando me reuní con los otros. Nos juntamos en un callejón estrecho, no muy lejos del viejo mercado tradicional, donde los muros guardaban los susurros de la historia y el silencio. Éramos unos 10, todos vestidos con nuestras ropas de uso diario, algunos de los más jóvenes con pañuelos ajustados en la cabeza, sus rostros endurecidos con una seriedad que parecía ensayada. Yo estaba entre ellos, con el corazón firme, o al menos eso creía. Oswald, dijo uno de los hombres mayores, con voz baja pero cortante, les recordaremos que esta tierra no es para su tipo de adoración. Aquí manda nuestra fe. Nadie discutió, nadie dudó. Yo tampoco lo hice. Mirando hacia atrás, ese silencio dice más sobre mí que cualquier cosa que pudiera confesar. Nos movimos juntos justo antes de las oraciones de la tarde, caminando con propósito por las calles de Ciudad Esperanza. La ciudad estaba viva en su ritmo habitual, coches tejiendo el tráfico, vendedores gritando, niños riendo, pero nosotros estábamos ajenos a ello, como hombres caminando dentro de una realidad diferente. La iglesia se alzaba silenciosamente al final de una calle modesta. No era grandiosa ni imponente. De hecho, parecía casi oculta, como si no quisiera ser vista. Una pequeña cruz descansaba en la parte superior, simple y sin adornos. Recuerdo que miré esa cruz más tiempo de lo debido. ¿Por qué se quedan?, murmuró uno de los hombres a mi lado. ¿Por qué no se van? No respondí en ese momento. Creo que no necesitaba hacerlo. En el instante en que nos acercamos, todo cambió. El aire se sintió más pesado, aunque me dije a mí mismo que era solo tensión. Uno de los hombres levantó un retrato enmarcado, gritando palabras de desafío. Otros levantaron sus rifles, sus cuernos de chivo, brillando débilmente bajo la luz que se desvanecía. Y entonces comenzaron los gritos. ¡Fuera de aquí! Esta no es su iglesia. Este lugar no pertenece aquí. Esta es nuestra tierra. Escuché mi propia voz entre ellos, más fuerte de lo que esperaba. Es extraño lo fácil que un hombre puede volverse parte de una multitud, lo rápido que su voz deja de ser suya. Disparamos al aire. El sonido rompió la calma de la calle, haciendo eco en los edificios como un trueno. Las aves se dispersaron, las ventanas se abrieron, el miedo se extendió más rápido que el humo de nuestras armas. Dentro de la iglesia, la gente gritaba. Algunos intentaban correr, otros se quedaron paralizados. Entonces, él apareció. El padre era mayor de lo que esperaba, su cabello plateado, su rostro surcado no por el miedo, sino por algo que no pude entender de inmediato. Vestía una sencilla pero digna sotana blanca, con tenues patrones dorados que captaban la extraña luz a nuestro alrededor. Levantó la mano, no con ira, no a la defensiva, sino en paz. Por favor, dijo,
Con voz firme a pesar del caos, cálmense. No hay necesidad de esto. Sus palabras solo avivaron a los demás. 2 hombres se precipitaron y lo agarraron bruscamente, arrastrándolo por los escalones. Vi cómo sucedía, mi cuerpo inmóvil, mi mente extrañamente distante. «¡Váyase de aquí!», le gritó uno en la cara. «No es bienvenido». El padre hizo una mueca, pero no se resistió. En cambio, nos miró. Realmente nos miró. Sus ojos se movieron de un rostro a otro y, por un breve segundo, se encontraron con los míos. No había odio en ellos. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. «Escúchenme», dijo. Su voz ahora más tranquila, pero de alguna manera más fuerte. «La violencia no les dará lo que creen que les dará». Sentí algo moverse dentro de mí entonces, como una grieta que se formaba en un muro que había pasado años construyendo. Pero lo reprimí rápidamente. La duda no era algo que nos permitiéramos, no ese día. Alguien a mi lado disparó otro tiro al aire. El sonido fue ensordecedor a tan corta distancia. El padre se encogió ligeramente esta vez, pero no se apartó. «Detengan esto», dijo, ahora más fuerte. «No entienden lo que están haciendo». Sus palabras se sintieron extrañas, casi fuera de lugar. Claro que entendíamos. Creíamos que estábamos defendiendo la verdad, protegiendo algo sagrado. Al menos eso me decía a mí mismo. Pero entonces algo cambió. Comenzó con la luz. Al principio, pensé que era solo un reflejo del sol poniente a través de los vitrales. Pero esto era diferente. Se volvió más brillante, demasiado brillante, pero no lastimaba los ojos como debería. No era natural. Estaba viva. Los gritos disminuyeron, las armas bajaron. Incluso el hombre que sostenía el retrato pareció congelarse. La luz se derramó desde el interior de la iglesia, desbordándose por los escalones, envolviéndonos de una manera que se sentía abrumadora y extrañamente suave. Borraba sombras, suavizaba los contornos, hacía que todo pareciera expuesto. Mi corazón comenzó a acelerarse. «¿Qué es esto?», susurró alguien. Nadie respondió. Lo sentí entonces. No miedo, no exactamente, sino algo más profundo, algo para lo que no tenía nombre. El padre dejó de forcejear por completo. Su rostro cambió, la tensión abandonó su cuerpo, reemplazada por una calma que se sentía certera. Y entonces lo vi, o al menos creo que lo hice. Es difícil explicar lo que no puede contenerse en palabras. La luz tomó forma, o quizás reveló lo que ya estaba allí. Una presencia se alzaba en ella, radiante, innegable. Nadie nos dijo que corriéramos, nadie dio una orden. Pero uno por uno, retrocedimos. Luego nos dimos la vuelta y luego corrimos. No recuerdo lo lejos que fui o cuánto tiempo tardé antes de detenerme. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, y mi mente se negaba a dar sentido a lo que acababa de suceder. Todo lo que sabía era esto. Había ido allí creyendo que tenía razón, pero no me fui siendo el mismo hombre. No dejé de correr hasta que el ruido de la ciudad me engulló de nuevo. Ciudad Esperanza se movía como si nada hubiera pasado. Coches pasaban a toda velocidad, bocinas sonando, gente discutiendo sobre precios y, en algún lugar a lo lejos, una radio tocaba una melodía familiar. Se sentía casi ofensivo lo ordinario que era todo, mientras que dentro de mí algo se había desgarrado. Me incliné, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, pero no era solo agotamiento. Era confusión y algo peligrosamente cerca del miedo. «¿Qué vimos?», preguntó uno de los hombres entre respiraciones. Su voz temblaba. «Nunca le había oído eso antes». «Nadie vio nada», replicó otro rápidamente. «Era solo luz. Quizás algo dentro del edificio. Electricidad, un reflejo». «¿Electricidad?»,
interrumpió el primer hombre. ¿Crees que la electricidad hace que la gente corra así? El silencio cayó entre nosotros. Yo no hablé, no pude, porque en el fondo sabía que no era solo luz. Comenzamos a separarnos sin decir mucho más. Nadie quería continuar la conversación. Era como si hablar de ello lo hiciera real, y la realidad era algo que ya no estábamos seguros de poder controlar. Mientras caminaba solo a casa, las calles se sentían desconocidas. Los mismos edificios, los mismos callejones estrechos, el mismo olor a polvo y combustible. Pero todo se sentía alterado. Mi mente reproducía el momento una y otra vez. La mirada del padre, la calma en su voz, y esa luz, esa presencia. Sacudí la cabeza, tratando de alejarlo. ¿Estás imaginando cosas, Fernando?, murmuré. Dejaste que el momento te superara, eso es todo. Pero incluso mientras lo decía no lo creía. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina. El aroma de un guisado casero y tortillas recién hechas llenaba el aire, familiar y reconfortante. Debería haberme consolado. Siempre lo hacía. Llegas tarde, dijo sin darse la vuelta. Lávate las manos. La comida está lista. Su voz era suave, firme, inalterada. Me quedé allí un momento más de lo habitual, observándola. Había algo en la normalidad de la escena que me oprimió el pecho. Fernando me llamó, girándose ligeramente. ¿Me escuchaste? Sí, respondí rápidamente. Te escuché. Me lavé las manos, me senté e intenté comer. Pero cada bocado se sentía pesado, como si estuviera forzando algo que mi cuerpo no quería. Mi padre lo notó. Estás callado esta noche, dijo, mirándome por encima de sus lentes. ¿Pasó algo? No, respondí demasiado rápido. Él levantó una ceja. No, evité su mirada. Solo estoy cansado. Me estudió por un momento. Luego asintió lentamente. La conversación terminó allí, pero el silencio que siguió se sintió más fuerte que cualquier discusión. Esa noche no pude dormir. Yací en mi cama, mirando el techo, el tenue brillo de la luz de la calle colándose por la ventana. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo. La luz, la figura dentro de ella, la forma en que todo a mi alrededor parecía perder su poder en su presencia. Y entonces, algo más comenzó a inquietarme. El padre. ¿Por qué no tuvo miedo? Teníamos armas. Gritábamos. Lo arrastramos como si no fuera nada. Pero su voz nunca se quebró. Sus ojos nunca se endurecieron. Si acaso había preocupación, no por él mismo, sino por nosotros. Esa comprensión me inquietó más que la luz misma. La violencia no les dará lo que creen que les dará. Sus palabras resonaban en mi mente, negándose a desvanecerse. Me di la vuelta, tirando de la manta sobre mi hombro, como si pudiera protegerme de mis pensamientos. ¿Y sí? Comencé. Luego me detuve. No quería terminar esa frase, porque terminarla significaba cuestionar todo en lo que había construido mi vida. La mañana llegó demasiado rápido. Me levanté, me lavé y me preparé para el día como de costumbre. La rutina se convirtió en mi refugio. Si tan solo pudiera seguir adelante e ignorar lo que sucedió, quizás perdería su control sobre mí. Pero no fue así. Cuando salí, vi a uno de los hombres de la noche anterior. Su nombre era Héctor. Estaba al otro lado de la calle, hablando con otro hombre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, inmediatamente desvió la mirada. Eso fue suficiente para decirme todo. Él también estaba pensando en ello. Más tarde ese día, me encontré de nuevo cerca del mercado. No había planeado ir allí. Mis pies simplemente me llevaron. El callejón donde nos habíamos reunido ahora estaba vacío, sin voces, sin tensión, solo muros silenciosos y escombros dispersos. Me quedé allí, recordando cuán seguros habíamos estado,
cuán unidos y cuán rápido todo se desmoronó. Fernando. Me giré al escuchar mi nombre. Era Héctor. Se acercó lentamente, su confianza habitual reemplazada por algo incierto. Tú también estás aquí, dijo. Asentí. Parece que sí. Nos quedamos en silencio por un momento antes de que hablara de nuevo. ¿Qué pasó anoche? Comenzó. Luego dudó. Esperé. Bajó la voz. No hablamos de eso. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido, dijo rápidamente. Y las cosas que no tienen sentido causan problemas. Estudié su rostro. No solo estaba confundido, estaba asustado. ¿Así que fingimos que no pasó? Pregunté. Sí, respondió firmemente. Eso es exactamente lo que hacemos. Desvié la mirada, mi vista perdida en el callejón vacío. Fingir, ignorar, seguir adelante, sonaba simple, pero algo dentro de mí se resistía. Porque por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que lo que experimentamos no fue solo un evento, fue un mensaje, y cuanto más lo ignoraba, más fuerte se hacía. Esa noche, mientras estaba solo en mi habitación, el silencio regresó. Pero ahora se sentía diferente, más pesado, expectante. Cerré los ojos, no para dormir, sino para pensar. Y por primera vez en mi vida, me permití hacer una pregunta que siempre había evitado. ¿Y si me equivoco? En el momento en que ese pensamiento se instaló en mi mente, una extraña quietud llenó la habitación. No vacía, no fría, sino presente. Abrí los ojos lentamente, mi corazón comenzando a latir más rápido, porque en el fondo sabía que la luz que vimos esa noche no se había quedado solo en esa iglesia. Me había seguido a casa. Durante 3 días, intenté volver a ser el hombre que solía ser. Me levantaba temprano, rezaba como siempre lo había hecho. Seguía la rutina con cuidadosa precisión, como si la disciplina por sí sola pudiera borrar lo que había visto. Exteriormente, nada había cambiado, pero por dentro, algo se negaba a volver a su lugar. Era como si una puerta se hubiera abierto en mi mente, y por mucho que lo intentara, no podía volver a cerrarla. En la 4ª noche, todo cambió. La casa estaba en silencio. Mis padres se habían ido a dormir, y la ciudad afuera se había suavizado en murmullos distantes. Me senté al borde de mi cama, mirando mis manos, reviviendo el momento de nuevo, la luz, la presencia, la forma en que mi certeza se había derrumbado sin previo aviso. «Basta», dije en voz alta. Mi voz sonaba desconocida en el silencio. He pensado demasiado en esto. Me levanté y comencé a caminar por la habitación, tratando de sacudirme el peso que me oprimía el pecho. Fue miedo, continué, como si discutiera con alguien invisible. Eso fue todo. El miedo puede hacer que la gente imagine cosas, pero incluso, mientras hablaba, algo dentro de mí se resistía, porque el miedo no se siente como la paz. Y lo que sentí en ese momento no fue caos, no fue confusión, fue claridad. Esa comprensión me detuvo en seco. Me quedé quieto, mi respiración disminuyendo, mis pensamientos concentrándose en un solo punto, y entonces lo sentí de nuevo. No tan fuerte como antes, no abrumador como la luz en la iglesia, pero presente, sutil, como una conciencia tranquila, presionando suavemente contra mi mente. Me giré hacia la esquina de la habitación, mis ojos buscando en las sombras. ¿Quién está ahí?, pregunté. No hubo respuesta, pero el silencio no se sintió vacío, se sintió atento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Esto no es real», susurré. «Solo estoy cansado». Me senté de nuevo, pasándome las manos por la cara. «Necesitas dormir, Fernando. Eso es todo». Pero en el momento en que cerré los ojos, lo escuché, no con mis oídos, sino claramente. «¿Por qué le tienes miedo a la verdad?». Mis ojos se abrieron de golpe. Miré alrededor de la habitación de nuevo, esta vez con más urgencia.
¿Quién dijo eso? Nadie estaba ante mí. Ningún movimiento, ningún sonido. Pero la pregunta permanecía clara, firme, innegable. Me levanté de nuevo, mi pecho apretándose. Esto no es posible, dije más fuerte ahora. No, no estoy oyendo cosas, pero en el fondo sabía que no lo estaba imaginando, porque la voz no se sentía ajena, se sentía conocida. ¿Tuviste la luz? Vinieron las palabras de nuevo, tranquilas e inquebrantables. Tragué saliva con dificultad, mi garganta seca. Detente, dije. Mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por controlarla. Solo detente. Tú sabes lo que viste. Sacudí la cabeza, retrocediendo ligeramente, como si la distancia pudiera silenciar lo que estaba sucediendo. No, dije firmemente. No sé nada. Pero incluso mientras lo negaba, mi mente regresó a ese momento. La figura en la luz, la presencia que había despojado cada gramo repera, reemplazado con algo que no entendía, algo que se sentía superior a todo lo que había conocido. ¿Por qué yo? Pregunté de repente. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué vería algo así? La habitación se quedó en silencio de nuevo. Por un momento pensé que había terminado, que quizás había imaginado todo después de todo. Pero entonces, porque estabas dispuesto a mirar, la respuesta llegó, simple y directa. Sentí un escalofrío. ¿Dispuesto? No. Eso no era cierto. No había ido allí para ver nada. Había ido allí para destruir, para silenciar, para demostrar un punto. No estaba dispuesto, argumenté. Fui allí para detenerlos. Y, sin embargo, viste. Apreté los puños. Cualquiera podría haber visto eso. No todos se quedaron el tiempo suficiente para cuestionarlo. Eso me golpeó más profundo de lo que esperaba. Porque era cierto. Incluso mientras corríamos, incluso mientras el miedo nos invadía, una parte de mí había permanecido consciente, observando, aferrándose al momento en lugar de enterrarlo. Me senté lentamente, mis fuerzas flaqueando bajo el peso de lo que estaba experimentando. ¿Qué quieres de mí? Pregunté en voz baja esta vez. El silencio se prolongó, no vacío sino deliberado. Luego, finalmente, quiero que entiendas, solté un aliento tembloroso. Entender que no hubo respuesta inmediata. En cambio, mi mente se llenó de imágenes, no sueños, no imaginación, sino recuerdos. El rostro del padre, su calma, la forma en que nos miró, no con ira, sino con algo más profundo, compasión. ¿Por qué no se defendió? Pregunté casi para mí mismo. Porque él sabía lo que tú no. ¿Y qué es eso? Presioné. La respuesta llegó lentamente, como si cada palabra llevara un peso más allá de su sonido. Que la verdad no necesita violencia para defenderse. Sentí algo dentro de mí romperse en ese momento. Toda mi vida había creído que la fuerza significaba control, que la convicción requería fuerza, que defender la creencia justificaba la agresión. Pero parado en esa habitación, escuchando esas palabras, vi la contradicción. Habíamos venido con armas. Él se había parado sin nada. Y sin embargo, fuimos nosotros quienes corrimos. Me cubrí la cara con las manos, mis pensamientos desentrañándose más rápido de lo que podía contener. Esto no tiene sentido, susurré. Todo lo que sé, todo lo que me han enseñado, la verdad no teme a las preguntas, Fernando. Mi nombre, la forma en que fue pronunciado, claro, personal, innegable, me envió una ola de comprensión. Esto no era mi mente, esto no era imaginación. Bajé lentamente las manos, mis ojos fijos en el espacio vacío ante mí. ¿Quién eres? Pregunté. La pregunta flotó en el aire, más pesada que cualquiera que hubiera hecho en mi vida. Por un momento no hubo nada, y luego la presencia cambió, no más cerca, sino más clara. Tú ya lo sabes. Mi respiración se cortó. No quería responder,
porque responder significaba cruzar una línea que nunca podría deshacer. Pero la verdad ya se había formado dentro de mí, no invitada e innegable. La luz, la paz, la autoridad, sin fuerza. Solo había un nombre al que mi mente podía vincularlo. Tragué saliva con dificultad. Mi voz apenas un susurro. Jesús, en el momento en que lo dije, la habitación cayó en una quietud profunda e inquebrantable, no vacía, no distante, sino llena. Y en ese silencio me di cuenta de algo que me aterrorizó y me humilló a la vez. El hombre que creía ser ya no era el hombre en el que me estaba convirtiendo. En el momento en que pronuncié su nombre, algo en mí cambió de una manera que no puedo explicar del todo. No fue como el miedo que había conocido antes. Fue más profundo que eso, como estar al borde de algo vasto. Algo que podría consumirme o rehacerme por completo. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que la creencia no es solo algo que se hereda, es algo que se elige. Y eso me aterrorizó. No dormí esa noche. Me senté con la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, mirando la tenue luz de mi habitación, como si esperara que algo o alguien apareciera de nuevo. Pero la voz no regresó. La presencia que había sentido se aquietó. No se fue, pero ya no hablaba. Y de alguna manera ese silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes, porque ahora la pregunta era mía para responder. La mañana llegó con una pesadez que no pude sacudir. Mi reflejo en el espejo se veía igual, pero mis ojos me delataban. Había algo inquieto en ellos, algo que buscaba. Fernando. Llamó mi madre desde la otra habitación. Llegarás tarde, ya voy. Respondí, mi voz distante incluso para mí mismo. Seguí los movimientos de nuevo. Lavarme, vestirme, salir. Pero todo se sentía diferente ahora. Las calles de Ciudad Esperanza, una vez tan familiares, ahora se sentían como un lugar que veía por primera vez. Cada rostro que pasaba, cada voz que escuchaba, se sentía temporal. Como si ya no fuera parte de ello. Ese pensamiento me perturbó. Más tarde ese día, encontré a Héctor cerca de la misma esquina donde solíamos reunirnos. Estaba apoyado contra una pared, con los brazos cruzados, su expresión tensa. Cuando me vio, se enderezó ligeramente. «Te ves peor de lo que me siento», dijo, intentando una media sonrisa. No se la devolví. «Necesitamos hablar», dije. Su sonrisa se desvaneció. «¿Sobre qué? ¿Tú sabes sobre qué?» Miró a su alrededor rápidamente. Luego bajó la voz. «Te dije que no hablamos de eso». «Yo sí», dije con firmeza. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me estudió cuidadosamente antes de hablar de nuevo. «Está bien», dijo en voz baja, «pero no aquí». Caminamos en silencio hasta que llegamos a una calle más tranquila, lejos del ruido del mercado. Allí se giró para mirarme de frente. «Di lo que tengas que decir», murmuró. Dudé un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque decirlo lo haría real. «Escuché algo», dije finalmente. Su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué quieres decir?» «Después de esa noche, no pude dormir», continué. Y luego escuché una voz. Él retrocedió ligeramente. «¿Una voz?» Asentí. Me habló. Sus ojos se entrecerraron. «Fernando, escúchate a ti mismo». Sabía cosas. Lo interrumpí. Cosas que no decía en voz alta, cosas que estaba pensando. «Eso no significa nada». Espetó, aunque su voz carecía de convicción. «La gente imagina cosas cuando está asustada». Dijo que vi la verdad. Presioné. Eso lo hizo callar por un largo momento. Luego exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. «No deberíamos haber ido allí», murmuró. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho. «Creo que fue él», dije en voz baja.
Héctor se congeló. No digas eso, advirtió. Creo que fue Jesús. ¡Alto! Su voz era más firme ahora. No digas ese nombre así. ¿Por qué no?, pregunté. Porque no entiendes lo que estás diciendo, replicó, sus ojos brillando con algo entre ira y miedo. ¿Sabes lo que pasa si la gente te oye hablar así? Sí, dije. ¿Y sigues diciéndolo? Mantengo su mirada. Sí. Esa respuesta lo inquietó más que cualquier otra cosa. Desvió la mirada, caminando unos pasos antes de volverse hacia mí. Esto es peligroso, dijo, bajando la voz de nuevo. No solo para ti, para todos nosotros. Lo sé, respondí. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? La pregunta quedó entre nosotros. ¿Por qué? Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber intentado explicar la voz, la presencia, la forma en que todo lo que creía saber se había sacudido. Pero ninguna de esas respuestas habría sido completa. Así que le dije la verdad, porque ya no puedo fingir. Me miró fijamente, buscando en mi rostro como si tratara de encontrar la versión de mí que solía conocer. Ese hombre en la iglesia, continué. Mi voz firme ahora, lo arrastramos, le gritamos, le apuntamos con armas, y él todavía nos miró con paz. Eso no prueba nada, murmuró Héctor. Lo prueba todo, dije. Nosotros teníamos poder, él no tenía nada. Y sin embargo, fuimos nosotros los que perdimos el control. Héctor negó con la cabeza, pero pude ver la duda invadiéndolo. ¿Estás confundido?, dijo. Eso es todo. Esto es confusión. No, dije. Esto es claridad. La palabra flotó en el aire, más pesada de lo que esperaba. Soltó un suspiro frustrado. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver allí? ¿Entrar en esa iglesia como si nada hubiera pasado? No respondí de inmediato, porque la verdad era que ese pensamiento ya se me había pasado por la mente. No lo sé, admití. ¿Y si alguien te ve?, presionó. ¿Y si se enteran de lo que estás pensando? Volví a encontrar su mirada. Entonces, se enterarán. Su expresión se endureció. No estás pensando con claridad. Quizás por primera vez en mi vida dije, sí lo estoy. Ese fue el momento en que lo sentí. La distancia entre nosotros. No una distancia física, sino algo más profundo. Habíamos estado hombro con hombro hace solo unos días, unidos en propósito, seguros de nuestro camino. Ahora estábamos en lados opuestos de algo que ninguno de nosotros podía definir completamente. Tienes que detener esto, dijo Héctor finalmente, su voz más tranquila ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Demasiado tarde? Esa frase resonó en mi mente, porque me pregunté, ¿ya era demasiado tarde? ¿Ya había comenzado algo que no podía deshacer? No creo que pueda, dije honestamente. Me miró por un largo momento, luego sacudió la cabeza lentamente. Ya no te reconozco, dijo. Sentí una extraña calma sentarse sobre mí mientras respondía. Yo también estoy empezando a no reconocerme. Nos quedamos allí en silencio. Dos hombres que una vez habían compartido la misma certeza, ahora divididos por un solo momento que se negaba a ser olvidado. Mientras me alejaba de él, sentí el peso de lo que se avecinaba. No sabía a dónde me llevaría este camino, no sabía lo que me costaría, pero una cosa había quedado clara, ya no podía volver a ser quien era, y en algún lugar profundo dentro de mí, debajo del miedo y la incertidumbre, crecía una tranquila convicción. La luz que había visto en esa iglesia no era solo algo que presencié, era algo que me llamaba, y estuviera listo o no, ya estaba en el camino para responder a esa llamada. Hay momentos en la vida de un hombre en que el camino a seguir se vuelve imposible de ignorar. Para mí, ese momento llegó 3 días después de mi conversación con Héctor. Lo había intentado,
realmente intentado enterrar todo de nuevo, evité las calles cercanas a la iglesia. Mantuve la cabeza baja, hablé menos. Incluso mis oraciones se volvieron más cortas, más mecánicas, como si pudiera esconderme de las preguntas que surgían dentro de mí al negarme a darles palabras. Pero la verdad tiene una forma de esperar y luego regresar. Esa mañana me desperté con una extraña certeza que no podía explicar. No era ruidosa, no era forzosa, era tranquila, pero firme. Me senté al borde de mi cama mirando el suelo, ya sabiendo lo que estaba a punto de hacer. No, me dije en voz baja, esto no es sensato. Pero el pensamiento no se fue, permaneció firme. Me levanté, caminé por la habitación, intenté distraerme. Incluso salí, esperando que el ruido de la ciudad lo ahogara. Pero, cuando mis pies tocaron la calle, me di cuenta de algo inquietante. Ya estaba caminando en esa dirección, de regreso a la iglesia. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por la distancia, sino por lo que significaba. No solo regresaba a un lugar, estaba dando un paso hacia una verdad que había pasado mi vida evitando. Las calles se volvieron más tranquilas a medida que me acercaba. Los mismos edificios, el mismo camino estrecho, la misma pequeña cruz en la parte superior de la estructura. Pero todo se sentía diferente ahora. La iglesia se erguía como antes, modesta, tranquila, casi oculta. No había multitudes, no había gritos, no había caos, solo silencio. Me detuve a unos metros, mi corazón latiendo más fuerte que la noche en que atacamos el lugar. Esta es tu oportunidad de irte. Me susurré a mí mismo. Date la vuelta. Nadie lo sabrá. Pero no me moví, porque en el fondo sabía que esto ya no se trataba de ser visto por otros. Se trataba de ser honesto conmigo mismo. Avancé. Cada paso se sentía como cruzar una línea que nunca podría deshacer. Cuando llegué a la puerta, dudé. Mi mano se quedó suspendida por un momento antes de finalmente empujarla para abrirla. El interior era pacífico. La luz del sol se filtraba por los vitrales, proyectando colores suaves sobre el suelo. Algunas personas estaban sentadas en silencio, con la cabeza inclinada. Nadie gritaba, nadie discutía. Era todo lo contrario de lo que había creído que sería. Entré lentamente, casi esperando que algo sucediera en el momento en que cruzara el umbral, pero nada dramático ocurrió. Ni luz repentina, ni voz, solo quietud. Y de alguna manera, esa quietud se sentía más pesada que cualquier otra cosa. ¿Puedo ayudarle? La voz vino de detrás de mí. Me giré rápidamente. Era él, el padre. Estaba a unos pasos, vestido con la misma sotana blanca. Su expresión tan tranquila como antes. No había rastro de ira, ni de miedo, ni reconocimiento de lo que había hecho. O quizás sí había reconocimiento, pero él eligió otra cosa. Por un momento no pude hablar. Este era el hombre al que habíamos arrastrado, el hombre al que habíamos amenazado, y sin embargo, aquí estaba, de pie ante mí, como si nada de eso hubiera pasado. Yo comencé, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Él esperó pacientemente, sin exigir, sin sospechar, simplemente presente. Estuve allí, dije finalmente. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Lo sé. Esa respuesta me sorprendió. ¿Usted sabe? Pregunté. Asintió suavemente. Recuerdo su rostro. Sentí una oleada de vergüenza subir dentro de mí. Bajé la mirada, incapaz de encontrar su mirada. Vinimos a destruir este lugar, admití. Gritamos. Disparamos armas. Nosotros. Ustedes tenían miedo, dijo en voz baja. Lo miré confundido. ¿Miedo? Sí, respondió. La gente a menudo se vuelve ruidosa cuando tiene miedo. Sus palabras me desarmaron de una manera que no esperaba. No tuve miedo, dije instintivamente. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Está seguro?
Abrí la boca para responder. Luego me detuve, porque ahora ya no estaba seguro. El silencio se instaló entre nosotros. Vi algo, dije finalmente, mi voz más baja, esa noche. El padre asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Luz. Continué. Una presencia. Su expresión no cambió, pero había una tranquila comprensión en sus ojos. Pensé que lo había imaginado. Agregué, pero no pude olvidarlo. Y luego escuché una voz. En el momento en que dije eso, mi pecho se apretó de nuevo. ¿Y qué dijo la voz?, preguntó suavemente. Dudé, luego respondí. Me preguntó por qué le tenía miedo a la verdad. El padre guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que se quedaría conmigo por el resto de mi vida. ¿Y qué cree usted que es la verdad? La pregunta se instaló profundamente dentro de mí. Por primera vez, no me apresuré a responder. No repetí lo que me habían enseñado. No me escondí detrás de la certeza. Simplemente me quedé allí y me permití ser honesto. Creo, comencé lentamente, que ya no lo sé. La admisión se sintió como una pérdida y una liberación a la vez. El padre asintió, no decepcionado sino animado. Ahí es donde comienza la comprensión, dijo. Nos quedamos allí en tranquila quietud, sin presión, sin discusión. Solo espacio. Dije su nombre. Agregué suavemente. Los ojos del padre se encontraron con los míos. ¿El nombre de quién? Tragué saliva. Jesús. En el momento en que lo dije, sentí esa misma quietud de nuevo, no a mi alrededor esta vez, sino dentro de mí. El padre no reaccionó con sorpresa. Simplemente sonrió. No una sonrisa triunfante, no una que lo supiera todo, sino una suave y paciente. Preguntar es el primer paso, dijo. Miré alrededor de la iglesia de nuevo. La luz, la paz, la tranquila presencia que parecía llenar el espacio sin fuerza. No lo entiendo todo, admití. No tienes por qué, respondió. Esa respuesta se quedó conmigo, porque toda mi vida había creído que necesitaba certeza antes de poder avanzar. Pero ahora estaba aprendiendo algo diferente. A veces el primer paso no es la certeza, es la disposición. Respiré lentamente, sintiendo que el peso en mi pecho comenzaba a levantarse. Solo un poco. No sé a dónde lleva esto, dije. El padre asintió. Ni yo, respondió. Lo miré sorprendido. ¿Usted? Sonrió de nuevo, más suave esta vez. La fe no es la ausencia de preguntas, Fernando. Es el coraje de seguir caminando a pesar de ellas. Sus palabras se instalaron profundamente dentro de mí. Por primera vez desde esa noche, sentí algo más que miedo. No paz completa. No comprensión total, pero algo real. Algo firme. Esperanza. Mientras estaba allí, en el lugar que una vez vine a destruir, me di cuenta de algo que lo cambió todo. La luz que vi esa noche no vino a condenarme, vino a llamarme. Y por primera vez en mi vida, no corrí. Si esta historia ha tocado tu corazón, si Fernando ha encendido una chispa de esperanza en ti, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario con tus pensamientos o cuéntanos desde dónde nos escuchas. Nos encantaría orar por ti y tu ciudad. Y lo más importante, comparte este video. Cada historia compartida puede cambiar una vida. Mantente atento a más testimonios increíbles que te llevarán a las profundidades de la fe y la transformación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.